Pon mucha atención ahora, porque lo que vas a escuchar puede ser el punto de quiebre entre seguir atrapado en la vida que ya conoces, o finalmente despertar la fuerza que te llevará a un nivel que ni siquiera imaginas que existe. Hay un código silencioso que separa a los que conquistan de los que solo sueñan, un patrón invisible que controla la prosperidad, el éxito y la verdadera transformación personal. Y ese código está sostenido en 3 pilares simples, pero absolutamente poderosos. Cuando se alinean, lo cambian todo. Estos pilares son acción, fe ardiente y propósito. Puedes pasar años estudiando, devorando libros, escuchando consejos de personas ricas, pero si no actúas, seguirás atrapado en el mismo punto. Si no tienes fe ardiente, ese deseo incontrolable que te empuja hacia adelante, te vas a sabotear. Y sin propósito, aunque logres algo, la sensación será de vacío y frustración. Tal vez te reconozcas, una persona dedicada, inteligente, llena de ideas, pero que siente como si siempre estuviera corriendo en círculos. La verdad es que no te falta fuerza, no te falta inteligencia ni suerte. Lo que falta es estructura, un sistema interno que te guíe, acción con dirección, fe que te impulse, propósito que te sostenga. Cuando despiertas estos 3 pilares, cambias de nivel. Y eso es lo que te voy a mostrar en este video, de manera práctica, clara y definitiva. Esto no es un discurso genérico de motivación, es un mapa real, estratégico, capaz de revelar por qué te bloqueas, qué drena tu energía y, sobre todo, cómo darle la vuelta a este juego con claridad, valentía y disciplina. Si te quedas conmigo hasta el final, te garantizo, tu forma de pensar y actuar no será la misma. Respira profundo, abre la mente y comencemos. El primer pilar es la acción. El mundo no cambia para quien espera, el mundo cambia para quien actúa. Existe un error silencioso destruyendo el potencial de millones de personas. Esperar a estar 100% listo para empezar. Esperar tener total confianza, certeza absoluta, dominio completo. Eso solo genera parálisis, miedo disfrazado de perfeccionismo. La verdad es dura pero liberadora. Nadie estaba listo cuando comenzó, ni los más ricos, ni los más exitosos. Ellos se equivocaron, tropezaron, pero aprendieron en movimiento, porque quien actúa gana experiencia, construye confianza y acelera resultados. La neurociencia lo demuestra. Cada pequeña acción fortalece los circuitos neuronales del valor y debilita los de la duda, mientras que la procrastinación alimenta la ansiedad, la frustración y la sensación de incapacidad. Aquí está el secreto. La acción no nace de la confianza, la acción construye la confianza. Esperar a sentirte seguro para actuar es como esperar que aparezca el fuego para recién entonces buscar la leña. Eso nunca va a pasar. Tienes que empezar ahora, con lo que tienes, aunque tengas miedo, aunque no tengas claridad, porque la claridad viene después, nace del movimiento. No esperes más la idea perfecta, el momento ideal o el plan mágico. La transformación viene del movimiento. Es el paso, el que abre el camino. Así que empieza. Solo empieza. Lo demás vendrá como consecuencia. El código invisible de la transformación. Imagina que existe un código secreto, invisible, capaz de separar a quienes solo sueñan de aquellos que realmente transforman sus vidas. Ese código está sostenido por 3 pilares: acción, fe ardiente y propósito. Personas comunes pasan años esperando a que primero aparezca la confianza para después actuar, pero la realidad es otra. La acción disciplinada es la que construye esa confianza. La ciencia de la neurociencia demuestra que, al actuar incluso con miedo, el cerebro crea nuevos circuitos de valentía y rompe patrones antiguos. Por eso quienes procrastinan sienten tanta estancación. Mientras el miedo crece, las oportunidades pasan desapercibidas. Ahora, piensa en alguien que convierte pequeños pasos en grandes conquistas. Es como el estudiante que decide estudiar 15 minutos al día, en lugar de esperar el momento perfecto para comenzar. En pocas semanas, su constancia crea un resultado real. Lo mismo ocurre con quien busca éxito financiero, salud, relaciones o libertad.
Las microacciones diarias son más poderosas que los planes grandiosos que nunca se ejecutan. En el siguiente paso, vamos a abrir el primer pilar que sostiene este código y entender por qué actuar con disciplina, incluso cuando todo parece incierto, es el detonante que inicia tu transformación personal. Pilar 1. Acción inmediata y disciplinada. La mayoría de las personas cree que necesitan sentir confianza para actuar, pero la verdad es exactamente lo contrario. Es la acción la que crea la confianza. La neurociencia comprueba que cada paso dado, incluso con miedo, reprograma los circuitos neuronales y fortalece el valor. Por ejemplo, si alguien sueña con emprender, no necesita comenzar con una empresa millonaria. Puede iniciar con una investigación de mercado, crear un producto mínimo viable o incluso hablar con alguien que ya esté en el camino. Son esas microacciones diarias las que rompen el ciclo de la procrastinación y te ponen en movimiento. Cuando la disciplina se convierte en hábito, el progreso ocurre de forma casi automática. Imagina a alguien que quiere cuidar su salud, levantarse 20 minutos más temprano para caminar, cambiar el refresco por agua, anotar pequeñas victorias. Son detalles simples pero acumulados crean un efecto poderoso de transformación personal. ¿Y sabes qué sucede? La mente percibe los resultados y comienza a buscar naturalmente el siguiente desafío. Sin embargo, para que esa rueda siga girando, existe un combustible interno indispensable, algo que va más allá de la lógica y te conecta con un nivel más profundo. Pilar 2. Fe ardiente como motor interno. La fe ardiente no es solo creer, es tener una certeza inquebrantable de que aquello que deseas ya está en camino, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Napoleon Hill llamaba a esto fe de deseo ardiente, y la neurociencia explica que las creencias intensas activan el sistema de activación reticular, haciendo que el cerebro filtre información y vea oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, cuando alguien decide firmemente alcanzar la libertad financiera, comienza a anotar libros, cursos, contactos e incluso negocios que siempre estuvieron frente a sus ojos, pero antes no eran percibidos. Esa fe puede entrenarse. Visualizar diariamente el objetivo, repetir afirmaciones poderosas y rodearse de ambientes que fortalecen esa mentalidad generan una reprogramación profunda. Imagina a una persona que coloca en el espejo una nota que dice: "Yo conquisto prosperidad con valor y disciplina". Al repetirlo todos los días, el cerebro ajusta sus comportamientos para confirmar esa realidad. La fe es el motor interno que sostiene la disciplina y transforma pequeños pasos en grandes saltos. Pero, para que esa fuerza sea verdaderamente ilimitada, necesita estar conectada a algo más grande, un propósito definido que le da sentido a cada acción. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a esparcir esta luz. Da clic en el botón de me gusta. Eso le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: yo actúo, yo creo, yo tengo propósito, yo venzo. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta jornada. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó hasta ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora continuemos, porque el próximo secreto va a influir en tus decisiones. Pilar 3. Propósito como cimiento definitivo. Sin propósito, hasta las grandes conquistas pueden volverse vacías. Es el propósito lo que conecta cada decisión con algo más grande, trayendo claridad y energía incluso en momentos de miedo e incertidumbre. Napoleon Hill ya afirmaba que la verdadera prosperidad solo es posible cuando está alineada a un objetivo definido. Piensa en alguien que trabaja incansablemente, gana bien, pero siente un vacío constante. Esto ocurre porque le falta un significado detrás de la disciplina. Por otro lado, cuando entiendes por qué estás haciendo algo, hasta los desafíos se convierten en combustible para continuar. Ejemplos prácticos ayudan a visualizar. Un médico que ve su misión en salvar vidas se levanta temprano todos los días con entusiasmo,
incluso frente al cansancio. Un emprendedor que entiende que su negocio ayuda a familias a conquistar libertad financiera, soporta las crisis con más fuerza, porque su esfuerzo tiene un impacto real. Cuando el propósito se une a la acción y a la fe ardiente, se crea un estado de flujo, donde cada paso parece guiado por algo más grande. Pero existe un punto aún más poderoso. Cuando estos tres pilares se alinean perfectamente, ocurre un salto de nivel. Integración de los tres pilares. Cuando acción, fe ardiente y propósito se alinean, algo extraordinario sucede. La vida deja de ser conducida por el miedo y pasa a ser guiada por la intención y la claridad. En ese estado, cada paso parece sincronizado con una fuerza mayor. La neurociencia explica que, cuando nuestras creencias, emociones y actitudes están integradas, el cerebro opera en un nivel más eficiente, creando patrones de comportamiento consistentes. Por eso, no se trata solo de hacer más, sino de actuar con conciencia. Un pequeño ejemplo: alguien que decide mejorar su salud, define un propósito claro, alimenta su fe en ese objetivo y ejecuta microacciones diarias, verá resultados mucho más rápidos y sostenibles. La integración de estos pilares también expande la capacidad de prosperidad. Comienzas a atraer personas, ideas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia que tus intenciones. Es como si el universo respondiera a tu posicionamiento, conectándote con recursos antes invisibles. Eso explica por qué algunos parecen tener suerte. En realidad, alinearon pensamiento, emoción y comportamiento con un objetivo mayor. Pero existe un último detalle que potencia aún más este código invisible. Un secreto ancestral que involucra espiritualidad y la manera en que usamos nuestros talentos. Mensaje final: Dios exalta a quien multiplica talentos. Existe un principio espiritual profundo. Dios exalta a quienes multiplican sus talentos. Esto significa que no basta con soñar o pedir bendiciones. Es necesario actuar con valentía, tener disciplina y mantener una fe ardiente. Cuando usamos nuestros dones para impactar otras vidas, creamos un ciclo de prosperidad que va más allá de lo material. Alcanza lo emocional, lo espiritual y lo relacional. Es como la parábola de los talentos. Quien pone en práctica lo que recibe, recibe aún más. Quien entierra sus dones pierde oportunidades y vive limitado. Esa es la decisión consciente que separa a quienes solo sobreviven de quienes viven con propósito. Cada microacción diaria, cada elección hecha con intención, construye un legado. No se trata solo de conquistar bienes, sino de crecer como persona, acercarse a Dios y alinear tu jornada con algo más grande que tú. El secreto está en combinar todo lo que vimos: acción inmediata, fe ardiente y un propósito definido. Porque cuando estos elementos se encuentran, se abren puertas y comienza la verdadera libertad. Y ahora ha llegado el momento de conectar todos estos aprendizajes en una única promesa: invitación a la transformación. Ahora que descubriste los tres pilares poderosos que pueden cambiar completamente el rumbo de tu vida, te pregunto: ¿hasta cuándo vas a vivir dejando que el miedo y la procrastinación dicten tus decisiones? ¿Cuántas oportunidades ya perdiste por no actuar con disciplina? ¿Y si hoy fuera el día de decidir vivir con propósito, activando tu fe ardiente y usando tus talentos para multiplicar resultados? Y si este video resonó contigo, dale me gusta ahora mismo. Eso ayuda mucho al canal a crecer y difundir este mensaje. Aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un nuevo contenido como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Puede ser la clave que faltaba para desbloquear la vida de esa persona. Porque cuando alguien crece, todos a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino con fe creadora, claridad de propósito y disciplina diaria. Que tu boca declare victoria, que tus talentos se multipliquen y que tu casa esté firme sobre la roca. Por tu atención, muchísimas gracias.